Hola, soy Gerardo y esto es De la Patada. La historia de hoy se trata de la mal nombrada Guerra del Fútbol. Honduras y El Salvador se disputaban un cupo para el Mundial de México 70. Ninguna de ellas había asistido a una justa mundialista. Pero mientras esto sucedía, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se tensaban. La selección salvadoreña llegó a Tegucigalpa el sábado. El partido sería al día siguiente, 8 de junio. Los jugadores fueron víctimas de una guerra psicológica. Durante toda la noche no los dejaron dormir. El hotel se vio rodeado por una gran cantidad de personas. Arrojaban piedras contra los cristales, hacían ruido con láminas. Así también estallaban con estruendo los petardos y los que llevaron autos hacían sonar el claxon mientras rodeaban el hotel. El primer partido lo ganó Honduras. Roberto Cardona metió el gol en el último minuto. En El Salvador, Amelia Bolaños, de tan solo 18 años, tras ver el partido se suicidó de un disparo en el corazón. El diario salvadoreño, El Nacional, publicó una nota al día siguiente: una joven que no pudo soportar la humillación a la que fue sometida su patria. Lamentablemente, la prensa y el gobierno utilizaron el suceso para alimentar el odio y la rabia en los aficionados. El entierro fue transmitido en directo por televisión. En el cortejo fúnebre participaron el ejército, el presidente de la República acompañado por sus ministros y la selección de fútbol de El Salvador. Una semana después se celebró el segundo partido, ahora en el estadio de la Flor Blanca, de la capital salvadoreña. Los aficionados locales regresaron la afrenta. Una multitud rompió los cristales de las ventanas del hotel. Arrojaron a las habitaciones huevos podridos, ratas muertas y hasta trapos apestosos. Los jugadores fueron llevados al estadio en carros blindados del ejército salvadoreño. A lo largo del camino se toparon con retratos de Amelia Bolaños. Tanto adentro como afuera del estadio había soldados, pero poco pudieron hacer. Al sonar el himno nacional de Honduras, el estadio gritó, silbó, abucheó e incluso insultó hasta la última nota. En lugar de la bandera de Honduras, la cual fue quemada previamente, se izó en el asta un harapo sucio. El Salvador ganó el cotejo con marcador de 3-0. Inmediatamente, al terminar el encuentro, la selección hondureña fue trasladada al aeropuerto en los mismos carros blindados. Sin embargo, sus aficionados no corrieron con la misma suerte. Fueron golpeados mientras trataban de huir hacia la frontera. El resultado fue de 2 personas muertas, docenas de hospitalizados y 150 coches hondureños incendiados. Después, la frontera entre ambos países fue cerrada. La presión iba en aumento. Un día antes del partido de desempate, el gobierno salvadoreño rompió toda relación diplomática con su vecino. Dadas las circunstancias, el partido decisivo se jugó en el Estadio Azteca, terreno neutral, donde los aficionados hondureños fueron acomodados de un lado y los de El Salvador en el opuesto. Entre ellos se colocaron 5.000 policías. Tras 90 minutos, el marcador estaba 2-2. Era el tercer partido entre las dos naciones en menos de 3 semanas. En el minuto 11 del primer periodo suplementario, Mauricio Rodríguez, delantero salvadoreño, hizo el gol de la victoria, al vencer a Jaime Varela. El Salvador se quedó con la victoria y con el boleto a la justa mundialista.
La agencia de noticias UPI envió un artículo con un titular muy sugerente. La guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2. El fútbol, lamentablemente, ayudó a enardecer los ánimos y la histeria pseudo-patriótica. Toda esta tensa situación fue aprovechada nuevamente por el gobierno. A las 2 semanas, ambas naciones estaban en guerra. El Salvador tenía una población de 3 millones de habitantes, mientras que Honduras, que tiene aproximadamente 6 veces el tamaño de El Salvador, solo contaba con 2.3. Debido a esto, un gran número de salvadoreños se mudaron a su vecino país con la idea de aprovechar la tierra disponible, así también para trabajar en compañías estadounidenses que operaban en ese país. Al momento del conflicto, aproximadamente 300.000 salvadoreños vivían en Honduras. Esta migración creó un resentimiento entre los campesinos hondureños, y en medio de esta situación, el gobierno aprobó una reforma agraria para evitar más tensiones. El entonces presidente de Honduras, Osvaldo López Arellano, comenzó con la deportación de salvadoreños. De igual manera, existía otro problema, la disputa limítrofe en una zona conocida como el Golfo de Fonseca, un pequeño sector de agua en la costa del Océano Pacífico que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua. La guerra tuvo que ver directamente por la situación de la tierra, así como también la excesiva población en un lugar demasiado pequeño. Por su parte, el presidente salvadoreño, Fidel Sánchez, intentó lidiar con el regreso masivo de sus compatriotas, mientras que tenía la presión de las altas esferas para que tomara acciones militares. De igual manera, los medios comenzaron a publicar reportes sobre la persecución de salvadoreños, donde incluían testimonios de violaciones y asesinatos. El 14 de julio, la Fuerza Aérea de El Salvador realizó un sorpresivo ataque sobre varias ciudades hondureñas, al mismo tiempo que las tropas violaron la frontera intentando penetrar en el interior del país. Como respuesta, Honduras bombardeó los más importantes centros industriales y objetivos estratégicos de El Salvador, y las fuerzas terrestres emprendieron acciones defensivas. Los combates duraron 4 días. La Organización de Estados Americanos logró que ambos países llegaran a un cese al fuego el 18 de julio. Según la OEA, murieron entre 4.000 y 6.000 civiles, y alrededor de 100.000 salvadoreños, la mayoría campesinos, fueron deportados desde Honduras. El resentimiento siguió durante décadas donde no hubo un intercambio comercial entre ambas naciones, y la frontera se clausuró. Desde entonces, las tensiones han perdurado, y las disputas fronterizas continúan hasta nuestros días. Las personas estigmatizaron el gol del triunfo de aquel tercer partido, como si hubiera sido el detonante de la guerra, pero esta hubiera comenzado con o sin esa anotación, simplemente fue un aliciente. Mauricio Rodríguez, autor del mítico tanto, mencionó que ese gol es una fuente de orgullo deportivo. Sin embargo, las autoridades y la prensa usaron esa victoria para glorificar la imagen del país en un momento de tensión. Evidentemente, el fútbol fue utilizado como pretexto para arreglar, por las armas, un conflicto fronterizo que tenía más de un siglo. Nos vemos en la próxima historia. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y compartan.